Como ven ustedes, hay muchos grupos que lo que pretenden es conquistar a los católicos, a como de lugar. A nivel masivo necesitamos un cambio con base en la palabra de Dios y con base al mismo tiempo con la palabra de Dios en la defensa de la fe apologética, que cada católico, conociendo su identidad católica, conociendo su, digamos, el valor, la riqueza, la excelencia de la fe católica, no se deje arrastrar por estos grupos proselitistas, estos grupos que tratan con todos los medios para conquistar a católicos. Hola a todos, muy buenas noches, tardes para que nos esté viendo. Sean cordialmente bienvenidos. ¿Y qué creen? Hoy es la tercera sesión de este curso de apologética. Así es que estamos muy contentos compartiendo el día de hoy. Sean bienvenidos para todos los que se están uniendo por primera vez a esta sesión. Y también a los que ya han estado viendo estas sesiones y a los que van a ver nuevamente la transmisión, los felicitamos por estar aquí, por darse la oportunidad de seguir aprendiendo nuestra fe. Como dice el padre Amatuli, decía el padre Amatuli, es muy importante conocer nuestra identidad como católicos. Entonces esperamos pues que todas estas sesiones, que todos estos temas de verdad les estén ayudando bastante. Así es que me da mucho gusto estar con ustedes y pues nuevamente el día de hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante. La verdad es que pues ya lo van a ver. Yo creo que todos necesitamos recibir estos temas, este curso. Así es que sin más, vamos a pasar al tema y le dejamos la palabra a el hermano Rodolfo Romero Espinosa. Así es que adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Yo espero que todos se encuentren muy bien. Nosotros muy contentos de estar compartiendo, de estar llevando a cabo este curso de apologética. Como saben, el contenido de este curso es fruto del trabajo, del esfuerzo del padre Flaviano Amatuli Valente, a quien desde donde nos encontremos, les pido que también dirijamos una oración a nuestro Señor para que Él lo tenga en su santa gloria. Precisamente, bueno, no sé cuándo estén viendo este video, pero ya tenemos 3 años de que hemos pues sufrido por la partida del padre Amatuli al reino eterno. Así es que pues lo recordamos el día de hoy con mucho cariño. Bueno, pues vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues espero que estén listos, que estén preparados, que estén disfrutando pues el contenido de este curso, así como lo estamos haciendo también nosotros al compartir. A mí me da muchísimo gusto cada vez que organizamos un curso, ya sea virtual o presencial, pues sí nos da muchísimo gusto, porque yo recuerdo también la primera vez que escuchaba estos temas, iba descubriendo la riqueza, dice el padre Amatuli en el video que vimos hace un momento, la excelencia de la fe católica.
Esta palabra a mí me impactó muchísimo porque la doctrina católica, la fe católica es excelente en muchísimas cosas, en muchísimos aspectos, y ir descubriendo este gran tesoro que tenemos en la fe católica, la verdad es que no tiene precio. Es algo que todos debemos disfrutar, debemos de admirar también lo que Jesús nos ha dejado en su bendita iglesia, la Iglesia Católica, y pues vamos a ir profundizando aspectos de la Biblia, aspectos de la doctrina católica, y ya saben, como es un curso de apologética, todo va a ir en orden a conocer nuestra fe para que si hay alguna oportunidad o hay alguna ocasión en la que alguien que no es católico nos cuestione sobre algún tema de nuestra fe, nosotros estemos dispuestos a dar razón a quien nos pida cuentas de nuestra esperanza, como dice San Pedro en su primera carta, 1 de Pedro 3:15. Así es que vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, un tema que debemos conocer muy bien. Es un tema que nos va a abrir un panorama enorme, nos va también a despejar muchas dudas. El tema de hoy es contenidos bíblicos. ¿Y por qué nos va a despejar muchas dudas? Porque aunque en la Biblia nosotros podemos encontrar la palabra de Dios finalmente, ahorita vamos a ir a eso, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero también vamos a encontrar en la Biblia algunos contenidos que no necesariamente son enseñanza. Cuando yo escuché esto, la verdad es que dije, me hice muchas preguntas y tal vez ustedes se van a hacer muchas preguntas al inicio y vamos a irlas aclarando poco a poco, pero fíjense, en este tema de contenidos bíblicos vamos a saber diferenciar, como su nombre lo dice, diferentes contenidos que tiene la Biblia. Algunas van a ser enseñanzas, pero que de hecho es la gran mayoría van a ser enseñanzas, pero el no saber distinguir entre lo que es una enseñanza y otro tipo de contenido de la Biblia que no es enseñanza, ha generado un montón de errores entre los grupos separados, los grupos proselitistas, y vamos a ir viendo ejemplos y vamos a ir conociendo más de lo que contiene la Biblia. Así es que este tema está muy interesante. Si tienen una taza de café a un lado, tómenla, váyanla tomando, vamos disfrutando, vamos leyendo también la Biblia. Tengan cuidado de no regar el café con la Biblia, pero ténganlo separadito ahí, su café por un lado y la Biblia por el otro, pero deben tener la Biblia. Si no tienen café, no se preocupen, pero la Biblia sí la deben tener. Y vamos a ir viendo textos bíblicos bastante interesantes. Así es que vamos a iniciar. Y bueno, empezamos con algunas preguntas. Son necesarias estas preguntas para ver el tema que vamos a ver hoy. Primero, ¿todo lo que contiene la Biblia es palabra de Dios? Esa es la pregunta. Y la respuesta es sí. Sí, todo lo que contiene la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia fue escrita por inspiración divina. Esto es muy importante. Hay que poner primero las bases, los cimientos de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Todo lo que contiene la Biblia es palabra de Dios? Claro que sí, porque fue escrita por inspiración divina. Todo lo que encontramos en la Biblia. En los 73 libros que tiene la Biblia vamos a encontrar escrita la palabra de Dios porque la inspiró Dios mismo. ¿Y fue escrita por hombres? Sí, pero por inspiración divina. Siguiente pregunta es, ¿la Biblia contiene y enseña toda la verdad? Por supuesto que sí. Ya que es inspirada por Dios, la escritura la escritura de la Biblia es inspirada por Dios, entonces enseña toda la verdad. No vamos a encontrar algo que no esté apegado a la verdad, la verdad divina sobre todo, ¿no? Siguiente pregunta, dice así, ¿se puede decir entonces, está escrito en la Biblia y por lo tanto así es? Así, ya no hay que buscarle más, así es. La Biblia, hay que tener en cuenta esto, la Biblia enseña toda la verdad en orden a nuestra salvación. Eso es lo que vamos a buscar nosotros. Las enseñanzas que debemos encontrar en la Sagrada Escritura que nos deben llevar a nuestra salvación.
Así es que no por el hecho de decir, está escrito en la Biblia, entonces ya es una enseñanza que debemos cumplir. No es así, ¿por qué? Porque si pensáramos de esa manera, caeríamos en algo que se llama fundamentalismo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, muy básico y muy práctico. Jesús, ¿a los cuántos años se bautizó? Vemos en los evangelios y bueno, se bautizó a los 30 años antes de iniciar su vida pública. Y algún protestante dirá, bueno, entonces si Jesús se bautizó a los 30 años, la conclusión a la que yo llego, dirá él, es que yo me tengo que bautizar igual que él, a los 30 años. ¿En dónde se bautizó Jesús? En un río. ¿Yo en dónde me tengo que bautizar? En un río también. Entonces, está en la Biblia, lo tengo que hacer. A ver, hermano, un momentito. ¿Por qué nada más aplicar a este aspecto de la vida de Jesús y no a toda la vida de Jesús? ¿Por qué solamente al bautismo y a cómo se bautizó Jesús? ¿Y qué hizo Jesús después de bautizarse? Se fue al desierto, fue tentado por el demonio. 40 días, 40 noches. Tu hermano que dices hacer todo lo que hizo Jesús, ¿haces eso? No lo hacen. Es más, Jesús se bautizó en el río Jordán. ¿Tú en cuál río te bautizaste? ¿No? Pues el que estaba cerca por ahí, tiene incluso ni es agua tan cristalina y ahí los están bautizando. O en una alberca o en una piscina donde ahora bautizan muchos grupos sectarios. Entonces, eso es fundamentalismo. Pensar que está escrito en la Biblia y ya no hay que buscarle más. Así es, así tiene que ser. Y no es así. ¿Por qué? Todo lo que está escrito en la Biblia es enseñanza, todo se debe tomar al pie de la letra, y aquí viene la respuesta, vean. Ciertamente la Biblia es palabra de Dios y enseña la verdad, pero no todo hay que tomarlo al pie de la letra. Vean, no todo hay que tomarlo al pie de la letra, o como una enseñanza para todos y para todo el tiempo. Es necesario hacer algunas aclaraciones en su contenido. Por eso es que, teniendo en cuenta esta breve introducción de lo que vamos a ver en el tema, hay que recordar, la Biblia es palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, y ahí es donde vamos a encontrar nosotros las enseñanzas que nos deben llevar a nuestra salvación. Pero no hay que tomarlo todo al pie de la letra. ¿Por qué? Por lo siguiente. Hay que tomar en cuenta estos aspectos. Primero, la Biblia fue escrita a lo largo de muchos años. No se escribió de un día para otro. Se escribió en un periodo de tiempo muy largo, durante muchísimos años. Entonces, para entender la Biblia, para acercarnos a la palabra de Dios, hay que tener en cuenta este aspecto. Ni se escribió el día de ayer, ni hace un año, ni en nuestro país. Fíjense, se escribió en un país diferente al nuestro, una lengua diferente a la nuestra, en un contexto histórico diferente al nuestro, y fue escrita también por personas diferentes que pensaban diferente a nosotros. Ahora, sería un error pensar que con todo esto que acabo de mencionar, que fue escrita en otra lengua, en otro tiempo, hace muchos años, por muchas personas, sería un error tomar la Biblia y traerla a nuestro tiempo y tratar de interpretarla como si se hubiera escrito en nuestro país, en nuestra lengua, con algún paisano nuestro, y que se haya escrito en nuestro contexto histórico, social. Es un error. Por eso son consideraciones que necesitamos tener muy, muy en cuenta. Así es que en la Biblia se van a reflejar capacidades de los escritores, pero también sus limitaciones. Hay que tener en cuenta esto. Dios inspiró la palabra que se iba a escribir, que se iba a poner por escrito en la Sagrada Escritura, pero dio libertad a que cada autor sagrado, cada agiógrafo, le diera su toque personal, digámoslo así, ¿no? Es decir, que Dios inspira la idea,
es como ahorita puede pasar, digamos, un maestro está dando una clase y los alumnos están tomando nota. No es que el maestro esté dictando puntos y comas. El maestro da la idea general y el alumno a lo mejor utiliza un ejemplo que para él en ese momento le parece más comprensible, pero la idea es la misma y él la pone con diferentes palabras. Él escribe y hace anotaciones y pone cosas ahí que para él le parecen lo más pertinente. Así sucedió con la palabra de Dios. El Espíritu Santo, Dios, inspira la escritura de la Biblia, pero no estaba dictando Dios, no era como, aparte también no eran robots quienes estaban escribiendo la Biblia. Ahí anotaron lo que pudieron con sus capacidades, pero también con sus limitaciones, hasta donde su capacidad intelectual también les daba, ¿no? Dios entiende también al hombre en ese aspecto y por eso es que la Biblia es un libro sagrado, porque tiene inspiración divina, pero también tiene intervención humana. Y los autores utilizan diferentes géneros literarios, también es otro aspecto que hay que considerar. Utilizan a veces ciertas comparaciones que son similares a los poemas. De hecho, por ejemplo, podemos leer en alguno de los salmos cuando dice, una cima grita otra cima, con voz de cascada. ¿Cómo es que una montaña le grite a otra montaña? Alguien dirá, alguien muy racional dirá, ¿cómo si las montañas no gritan? Hermano, es una manera de decir, una expresión poética. ¿Eso lo encontramos en la Biblia? Lo encontramos en la Biblia. Alguien muy fundamentalista dirá, no, la Biblia está mal. De hecho, los que pretenden encontrar ciencia en la Biblia van a decir, bueno, a ver, ¿cómo es posible que Dios tomó barro o cómo es posible que una serpiente hable, hablando de la historia de los primeros capítulos del Génesis, ¿no? Y se le quiera buscar muchas cosas, por ejemplo, de ciencia en la Biblia, cuando no es un libro científico, ¿no? Recordemos que es un libro de fe en el que encontramos o pretendemos encontrar las verdades, la enseñanza que nos debe llevar a nuestra salvación. Así es que existen estos géneros literarios y también cada escritor refleja la cultura y las costumbres de su tiempo. Estamos leyendo un libro, ante todo es un libro antiguo. Les decía, no se escribió el año pasado. Si se hubiera escrito el año pasado, bueno, pues le entendemos. De hecho, por ejemplo, yo he leído algunos libros que se escribieron aquí mismo, en nuestro continente, aquí mismo, en mi país, en México. Yo he leído algunos libros que se escriben en el mismo idioma, en español, que se escribieron en mi país, pero de hace unos 300 años. Y tú lees esos libros y no entiendes mucho, al menos yo no entendía mucho, porque decía, esto es español, pero de hace 300 años. Hay muchas palabras que ya no se usan, las costumbres, la forma de expresarse ya no se usa. Ahora imagínense un libro que se escribió en otro continente, en otra cultura, otra manera de pensar, muchos idiomas, y tú quieres traerlo para acá a tu contexto. Por eso es que nosotros necesitamos una guía como esta para saber distinguir qué contenidos o qué tipo de contenidos vamos a encontrar en la Biblia. Así es que pues vamos a ver qué contiene la Biblia. Número 1, la Biblia contiene creencias. Como vamos a ir haciendo una lista de diferentes tipos de contenido de la Biblia, yo les sugiero que lo vayan anotando. De todas maneras está el video, lo pueden ver cuando quieran, pero para que ahorita estemos, digamos, vayamos ordenando las ideas, yo les sugiero que ahí anoten. Número 1, la Biblia contiene creencias. Después vamos a ver los siguientes números y ya tengan ahí su lista y no se pierdan, ¿no? Así es que vamos a ver creencias. ¿Qué tipo de creencias? ¿Y por qué la Biblia tiene creencias? Ya hemos visto que cada autor sagrado impregnó su escrito de su cultura propia, de su manera de pensar.
Dios no puso ahí como una barrera, esto no lo pongas. No, dio libertad para que ahí también se impregnara su propia cultura, su propia forma de pensar incluso, su propia opinión. Entonces ahí vamos a encontrar este tipo de creencias. ¿Y creencias de qué tipo? Primero vamos a encontrar creencias en campo científico. Esto es interesante, este aspecto. Ver que la Biblia contiene creencias en campo científico, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, el libro del Génesis, sobre todo los libros más antiguos como el libro de Job y el libro del Génesis, vamos a encontrar este tipo de contenidos. Bueno, ¿a qué se refiere con creencia en campo científico? Bueno, se refiere a lo que el pueblo creía sobre los fenómenos naturales. Esas son las creencias en campo científico. Es decir, ¿por qué llueve? ¿Por qué cae nieve? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué todo lo que veían, las estrellas, la luna, el sol, todo lo que veían en la naturaleza, se preguntaban por qué, y como no tenían un conocimiento científico como el que ahora tenemos, pues ellos entonces tenían una manera una explicación de acuerdo a su capacidad y a su conocimiento científico. Ellos daban una explicación a los fenómenos científicos. Por ejemplo, los fenómenos naturales, perdón. Por ejemplo, ¿cómo es que llueve? Todos en la primaria nos enseñaron, espero que así haya sido, en la primaria nos enseñaron el ciclo del agua. Saben que el sol calienta el agua de los mares, de los ríos, esta se evapora, se forman nubes y después cae el agua nuevamente y vuelve a hacer un ciclo. Esto nos lo sabemos todos. Pues fíjense que el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, hace muchísimos años, estamos hablando del tiempo bíblico, los primeros libros de la Biblia, como Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, ahí se da una explicación. ¿Cuál era la explicación? Ellos no hablan del ciclo del agua, porque esto es relativamente reciente, es muy reciente este conocimiento de por qué llueve. Bueno, ellos decían, Génesis 8:2 nos habla de las compuertas que había en el cielo, es decir, había estanques de agua en el cielo. Esa es la explicación que dan. En el cielo hay estanques de agua, imagínense, son tremendos, hay mares. Por eso dice la Biblia, también en el Génesis, que cuando Dios crea el cielo y la tierra, dice la Biblia que hace surgir tierra seca y separa las aguas de la tierra seca. Pero antes de eso, dice que separó las aguas del cielo de las aguas de la tierra. Y uno lo lee, como el relato de la creación, y dices, bueno, separó las aguas del cielo y las aguas de la tierra. ¿Y dónde están las aguas del cielo? Y uno dice, bueno, pues son las nubes. No, es que realmente ellos pensaban que allá arriba había agua. Entonces separa las aguas del cielo y allá están. Para cuando Dios diga que quiere llover, pues nada más abre las compuertas y cae el agua, viene la lluvia. Imagínense esa manera de pensar. Es una creencia en campo científico. Se habla también de las bases de la Tierra. Recuerdan ustedes, se creía que la Tierra era plana y había unas bases que sostenían a la Tierra. Entonces se habla de eso, se habla de las bases de la Tierra, se habla de estanques del cielo, se habla de que hay bóvedas donde se encuentra la nieve. Entonces, cuando Dios quiere que caiga la nieve, que caiga el agua a la tierra, simplemente abre estas compuertas. Y esta es una creencia en campo científico. ¿Podemos decir que como está en la Biblia, es verdad? No. Tenemos que distinguir que se trata de una creencia de acuerdo a la capacidad, la mentalidad que tenían, el conocimiento científico que tenían en ese momento. Es un ejemplo. Un ejemplo concreto lo tenemos ahí en Josué 10:13, donde dice Josué que el sol se detuvo. Dice que estaban en batalla, estaba Josué ahí comandando el ejército del pueblo de Israel, y estaban en batalla, ¿no? Y dice Josué que hizo oración a Dios, y Dios lo escuchó y el sol se detuvo. Y la luna se paró, dice Josué 10:13. ¿Cómo es esto que el sol se detuvo? Y dice que el sol se detuvo hasta que lograron aniquilar a sus enemigos. Y
para muchos esto, muchos lo han tomado muy al pie de la letra y han querido dar una explicación a cómo es posible que se haya detenido el Sol. Lo primero que sabemos es que el Sol no se puede detener porque el Sol ya está detenido. Quien se mueve es la Tierra. El Sol está quieto. La Tierra es la que gira alrededor del Sol. Entonces, ¿por qué decimos que es una creencia en campo científico? Porque pensaba que era el Sol el que se movía. Y cuando Josué ruega a Dios por que los libre de esa batalla, pareciera que el Sol se detuvo. ¿Qué quiere decir? Que hizo que le dio más fuerza al pueblo y pensó el pueblo, pensó Josué, que el día había sido más largo, no había durado 24 horas, sino muchas horas más. 30, 40 horas duró ese día, ¿no? Pero realmente le dio más fuerza al pueblo para que lograra exterminar a sus enemigos, y entonces tuvo la impresión de que el día se hizo más largo, ¿no? Es una creencia en campo científico. Vamos a ver otro tipo de creencia. Creencia en campo de las antiguas leyendas. Eso también es interesante. ¿La Biblia tiene leyendas? Sí. Yo no sé del país donde nos estés viendo si tengan leyendas. Yo supongo que sí. Seguramente, incluso a lo mejor algunas las compartimos. Una leyenda es una historia que incluye parte de verdad y parte como de ficción, de imaginación. Y es una historia que trata de dar una respuesta a algo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, aquí en México hay una leyenda, bueno, hay muchas leyendas, ¿no? Aquí en México. Hay una leyenda, por ejemplo, la de los volcanes, está es muy famosa aquí en el territorio mexicano, porque está el Popocatépetl, que es un volcán, y el Iztaccíhuatl, que es el otro volcán, y los dos están juntos geográficamente. Y, por ejemplo, desde la ciudad donde yo me encuentro, se logra ver la forma de uno de los volcanes como si estuviera una mujer dormida. Y de verdad que quien quiera que o búsquelo en internet, ¿no? Así, la mujer dormida, el volcán, la mujer dormida, y se ve. Entonces, para dar esa explicación, se da toda una leyenda para la forma, ¿no? De que tiene uno sí tiene la forma de un volcán normal y la otra es una mujer dormida, y así se ve, y se ve muy bien, detallada, pareciera que está una mujer durmiendo. Entonces se crea una leyenda. Lo que pasa es que hubo un guerrero que luchó por el amor de esa guerrera y después muere, y hay toda una historia, ¿no? Se da una explicación para... se crea una historia para dar la explicación de por qué está la forma de estos dos volcanes. Y así puede haber mucho, por ejemplo, está la leyenda de Prometeo encadenado, no sé si esa es una leyenda universal, digamos, que se roba el fuego a los dioses y por eso lo encadenan, ¿no? Como castigo. Y pues esa es una historia para explicar por qué tenemos el fuego en la tierra. Pero pues se crea una leyenda, es parte de ficción y todo, como la anterior que les acabo de mencionar. Bueno, este tipo de leyendas también hay en la Biblia, también hay en la Biblia. Hay una leyenda que encontramos en Génesis 6, del 1 al 4, donde se dice que los hijos de Dios bajaron a la tierra, se enamoraron de unas mujeres, fíjense, los testigos de Jehová, esta incluso la escenifican. Hay un libro que tienen los testigos de Jehová que se llama, o ya no lo manejan tanto, hace años lo manejaban, Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, donde escenificaban así con dibujos, con pinturas, cómo es que los hijos de Dios bajaban, estos semidioses bajaban a la tierra, embarazaron a unas mujeres con las que se casaron aquí, y después, cuando los niños habían crecido, ellos abandonaban a sus mujeres y se iban otra vez al cielo. Entonces quedaban huérfanos y quedaban viudas las mujeres con las que se habían casado. Toda esta historia se encuentra en el Génesis, sí, y es una leyenda. ¿Por qué? Porque es una historia que se creó para explicar por qué había tantos hombres fuertes, tantos héroes, tantos personajes importantes
en la humanidad, ¿no? En ese momento. Decían, ¿cómo es que Sansón tiene tanta fuerza? ¿Cómo es que Josué es tan valiente? ¿Cómo es que Moisés logró hacer liberar al pueblo de Israel? Y decían, bueno, ¿por qué hay todos estos grandes hombres? Ah, es que una vez, y ahí venía la leyenda, ¿no? ¿Esto sucedió así realmente? No, hay que distinguir que esto era una leyenda. Recordemos, Dios permitió que también los que escribieron la Biblia metieran ahí parte de sus creencias, de su forma de pensar, de su cultura. Creencias en campo religioso filosófico. Bueno, vamos a tomar un par de ejemplos para hablar de esta creencia en campo religioso y filosófico. Por ejemplo, en Efesios 4:9 se dice que se habla de regiones inferiores de la tierra, se habla de los infiernos. En 1 Pedro 3:19, que ahí tienen estas citas bíblicas que estoy comentando, se dice que Jesús al morir bajó a predicar, fue a los infiernos a predicar a los que no habían creído al tiempo de Noé. Cuando vino el diluvio y no creyeron, fue a predicarles. Y a veces crea esta confusión cuando decimos que Jesús bajó a los infiernos. Fíjense, hay que distinguir el infierno de los infiernos. El infierno es el castigo eterno que es la consecuencia para aquellos que no cumplen con la voluntad de Dios, digamos, ¿no? Es la condenación eterna, lo que conocemos como infierno. Y los infiernos forma parte de una creencia del tiempo bíblico, eran las famosas regiones inferiores de la tierra. Se creía, por ejemplo, que las almas de los justos, personas buenas que se habían portado bien en vida, cuando morían, ¿a dónde se iban? Se iban a los infiernos. Los infiernos era como un lugar neutral donde no había sufrimiento, pero digamos como algo, lo que también se llegó a pensar en la iglesia en algún momento como el limbo, ¿no? Que bueno, ya se aclaró este asunto, que no existe el limbo, ¿no? Entonces era algo así. ¿Qué quiere decir que Jesús descendió a los infiernos? Que su muerte, su resurrección, también benefició a aquellos que habían muerto antes de Cristo, antes de Él, que fue a salvar a todos ellos, ¿no? Digamos, es una creencia. Estos espíritus que estaban encarcelados, pues los fue a liberar. Pero hablar de las regiones inferiores de la tierra, de los infiernos, es parte de la creencia en campo religioso. Y en campo filosófico podemos hablar de, por ejemplo, tenemos ahí el Génesis 9:5, que lo tenemos ahí en pantalla. Se habla de la sangre. En el pueblo de Israel había una creencia, y lo encontramos en el Génesis, que se dice que el alma se encontraba en la sangre. Hoy en día los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre. Fíjense, es algo tremendo. Cuando me tocó vivir la enfermedad de mi papá y necesitaba una transfusión de sangre, ahí me di cuenta lo que vale una transfusión de sangre, porque te salva la vida. Y si no tienes sangre, no te transfieren sangre, simplemente mueren las personas, ¿no? ¿Y qué hacen los testigos de Jehová? Por esta mala interpretación de la Biblia, de pasajes como estos, se trata de creencias en campo religioso, en campo filosófico, creer que la vida, que el alma está en la sangre y que por eso no se pueden hacer las transfusiones. Imagínense, es una mala interpretación, y por esa mala interpretación hay miles de personas que están siendo engañadas diciendo que no se puede hacer transfusión de sangre, cuando realmente se trata de una creencia, lo que encontramos ahí, porque dice el Levítico 17, aborreceré, dice Dios, ¿no?, a esa persona que come sangre, el alma está en la sangre, dice más adelante en el versículo 12, forma parte de la creencia del Antiguo Testamento. Ya ahora con la ciencia sabemos lo que contiene la sangre, pero el alma no está en
en una parte específica del cuerpo, ¿no? Entonces, como es una creencia, los testigos de Jehová lo han tomado como una enseñanza y ahora los problemas en los que se han metido por este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, también hay creencias en campo social y familiar. Y aquí podemos hablar en general del machismo que encontramos en la Biblia. Se ha criticado mucho a la Biblia, sobre todo los no creyentes, cuando hablan del machismo que está en la Biblia. Y no vamos a tapar el sol con un dedo, realmente existe ese machismo, pero forma parte de esas creencias en campo social, en campo familiar. Ustedes leen estos textos del libro de Sirácides, se habla muy mal de la mujer, que es lo peor de la mujer, y el hombre es casi perfecto y la mujer es todo lo peor, y que si entró el pecado es por culpa de la mujer, ¿no? Entonces son creencias en campo social, en campo familiar, y está ligado con este segundo aspecto que vamos a ver. Entonces, ya vimos, número 1, la Biblia contiene creencias. Número 2, y ya vimos qué tipo de creencias, ¿no? Número 2, la Biblia contiene costumbres. ¿A qué nos referimos con costumbres? Bueno, una costumbre es una actividad que se repite constantemente, puede ser una comunidad o de manera personal, y se vuelve costumbre. Y es eso, precisamente, una repetición de ciertos actos, nada más. Cambia una mentalidad, cambia la costumbre. Y en la Biblia encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 14:34, ahí lo estamos viendo el contenido, las mujeres deben estar calladas en las asambleas. Es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. Era una costumbre. De hecho, la mujer se habla, dice en primera Timoteo 2:11, se habla que la mujer sea sumisa, que sea obediente, este tipo de costumbres. Dice, y bueno, esto es parte también de la cultura de aquel tiempo. Si se dan cuenta, son de las primeras comunidades cristianas. Era una costumbre, simplemente. Se decía que las mujeres no podían tener esta participación en los actos litúrgicos, pero sin embargo, si vemos ahí en los textos bíblicos que vemos en rojo, 1 Corintios 11:5, pues de hecho hay participación de las mujeres, ¿no? Y Gálatas 3:28 es algo importantísimo, porque San Pablo dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer, porque ahora todos somos una sola cosa en Cristo. Ahí está. Ya no es que el hombre sea más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Todos somos iguales de acuerdo porque tenemos la misma dignidad en Cristo Jesús. Somos una sola cosa en Cristo. Pero esto forma parte de una costumbre. Entonces, cuando cambia la costumbre, cambia la mentalidad de las personas. De hecho, una vez platicando con un testigo de Jehová, venía, yo no sé si eran matrimonio, pero venía un hombre y una mujer, y tuve un diálogo con ellos, y hablaba el varón, no dejaba que hablara la mujer que lo acompañaba. Y yo le hacía preguntas a ella y ella no quería contestar, no sé si porque no sabía o porque eran las instrucciones de que no hablara, pero el Señor me dijo, bueno, el testigo de Jehová me dijo, ella no puede hablar, ya ves lo que dice la Biblia, ¿no? Y me refería a este texto bíblico en el que tenían que estar callados, ¿no? Así es que por no entender este tipo de contenidos bíblicos, se ha llegado a errores tremendos. Número 3. Por eso les decía que vayan anotando. Vamos en el tercer punto. Vamos a ver que la Biblia contiene opiniones personales. Bien, cuando hablamos de opiniones personales, ¿qué es una opinión? Cuando hay una situación en la sociedad, una situación X, tú tomas tu opinión. ¿Puedes estar equivocado? Pues sí, finalmente es mi opinión. Es diferente a una orden, por ejemplo. Una orden es porque ya se tiene que acatar.
no es una opinión. Una opinión simplemente es una forma de ver muy particular un asunto, ¿no? ¿Qué opinas por ejemplo, de las elecciones que va a haber en el país, ¿no? Y yo digo mi opinión, alguien dice otra opinión y a lo mejor alguien dice otra opinión contraria. Finalmente es eso. Son diferentes formas de ver un aspecto. Bueno, ¿en la Biblia encontramos este tipo de opiniones personales? Sí. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles podemos encontrar el primer concilio que la iglesia organizó, llamémoslo así, que organizó, porque realmente sí se vieron en la necesidad de reunirse para resolver un problema. Lo que pasaba en el libro de Hechos 15 es que los cristianos de origen judío querían obligar a los cristianos que venían de origen pagano a circuncidarse. Entonces, se da esta opinión, ¿no? ¿Será bueno, será malo? Como les decía, hay un asunto y entonces vienen diferentes opiniones. Algunos opinan que sí, otros opinan que no, y esta era una manera de pensar. Antes, ese es un ejemplo, ¿no? Ya también en ese concilio se trata el asunto de la carne ofrecida a los ídolos. La carne ofrecida a los ídolos era, obviamente, todavía existían estos ídolos paganos, todavía había este riesgo de caer en la idolatría, y entonces se ofrecía carne a los ídolos. Y entonces viene la situación. A ver, algunos pensaban que, por ejemplo, San Pablo decía, no pasa nada, se puede comer, los ídolos no existen, no le ha pasado nada a la carne, sí se ofreció, pero la carne sigue enterita, sigue buena para comer, cómanla, no pasa nada, aunque se haya ofrecido a los ídolos. Otros pensaban que ya estaba manchada, porque decían, no, ¿cómo vamos a comer esa carne que se ofreció a un ídolo? San Pablo decía esto. Entonces, estas son opiniones personales, ¿no? Cada quien da su punto de vista. Hay que distinguir que son opiniones personales, porque alguien dirá, bueno, oye, yo encontré ahí que alguien opinó o alguien dijo que habría que circuncidarse, oye, entonces nos tenemos que circuncidar. A ver, vamos a analizar el contexto, es una opinión nada más, ¿no? Romanos 10:18 dice San Pablo a los romanos, ahí tienen el texto hasta abajo, por toda la tierra se ha difundido su voz, toda la tierra, ¿no? Toda la tierra conocida por San Pablo, que era pues donde había predicado él y su manera de ver el territorio donde ya se había predicado. Él pensaba, de hecho, él seguramente pensaba que el fin del mundo estaba cerca, porque ya, imagínense, San Pablo hace 2000 años, ¿no? Pensaba que el mundo tal vez ya estaba o Jesús ya estaba por venir, porque él decía, ya todo el mundo conoce el Evangelio, pero no se daba cuenta que todavía no se descubría América, todavía faltaban muchas partes de Asia, todavía faltaban muchas partes de África, el mundo era muchísimo más amplio de lo que él pensaba. Es su opinión, él pensaba que ya se había predicado en todo el mundo. Entonces faltaba mucho que hacer. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía falta mucho que hacer para la predicación. Y el último ejemplo, hablando de opinión personal, es que San Pablo menciona el caso de la gente que cree que se puede uno bautizar por los muertos. Alguien ya murió, no se bautizó, entonces, a ver, yo me bautizo en nombre de mi difunto porque él no se pudo bautizar. San Pablo solamente presenta esa opinión, no dice que así deba ser o que eso sea una enseñanza. Los mormones han tomado este texto para permitir bautizarse por los muertos. Incluso por ahí tienen un método de conquista, ¿no? Que están diciendo a la gente, mira, si alguno de tus familiares te preocupa que no se haya salvado, bautízate por él. Y es un método de conquista. Está basado en una interpretación incorrecta de la Sagrada Escritura. Continuamos. Número 4. Espero que vayan siguiendo. Ya vamos en el número 4. Como se dan cuenta, la Biblia tiene muchos contenidos tan diferentes, tan diversos, y vamos a ver el número 4, que son las disposiciones disciplinarias. Bueno, ¿qué es una
una disposición disciplinaria. Una disposición disciplinaria es cuando es una orden, precisamente, pero una orden muy local, para resolver una circunstancia muy concreta y también tiene una fecha de caducidad. Es decir, hay un problema, damos esta solución, después ya no va a servir esa solución porque fue una solución, una orden, una disposición disciplinaria para ese problema concreto. Eso es una disposición disciplinaria. Y ahí vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 11, había el problema, ¿no? En la primera comunidad cristiana había cristianos que venían del judaísmo y había cristianos que venían del paganismo y se encuentran aquí en la iglesia y empiezan los roces y los choques y los que vienen del judaísmo dicen, ¿por qué estos no se circuncidan, no? Y ellos dicen, bueno, ¿yo por qué me voy a circuncidar si a mí los apóstoles no me han dicho que me tenga que circuncidar? Y los judíos insisten y ahí viene el problema, ¿no? Se reúnen los apóstoles y resuelven, a ver, ¿cuál es la disposición a la que vamos a dar para resolver este problema? La ley de Moisés no nos salva. La circuncisión es parte de la ley de Moisés, eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es la gracia del Señor Jesús. Eso sí nos salva y se da una disposición disciplinaria. Ya habíamos comentado lo de la carne ofrecida a los ídolos. La disposición disciplinaria es la que encontramos ahí, el texto bíblico que podemos leer. Y los apóstoles llegan a esta conclusión. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponernos más cargas a estas indispensables. Y ahí viene, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Y ya, punto final. Entonces, ¿cuál es la disposición disciplinaria? A ver, que si se puede comer esa carne que ofrecieron a los ídolos, que si no se puede, que si está manchada, que si los ídolos no existen. A ver, se puede comer, pero vamos a llegar a una conclusión. Traten de ser prudentes para los que piensan que sí está manchada. Hay que resolver esto, hay que subsanar este conflicto y se da esta disposición disciplinaria. Entonces, vamos viendo varios tipos de contenido. Ahora vamos a hablar de las órdenes. Número 5. Entonces, hablamos, nada más como para no perdernos. Número 1, hablamos de creencias, diferentes tipos de creencias, dijimos. Número 2, costumbres. Número 3, la Biblia tiene opiniones personales. Número 4, es el que acabamos de ver, la Biblia tiene disposiciones disciplinarias. Y número 5, la Biblia tiene órdenes. Y las órdenes son muy, muy sencillas de entender. Haz esto, no hagas aquello. Es así de sencillo. Y vamos a distinguir órdenes provisionales y órdenes para siempre. Órdenes provisionales son aquellas que son válidas solo por un tiempo. Las órdenes provisionales que encontramos en el Antiguo Testamento son, por ejemplo, la ley del diezmo. El diezmo era una ley que se estableció en el Antiguo Testamento para ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los sacerdotes de la tribu de Leví, y entonces había que dar la 10ª parte de lo que uno obtenía para ayudar a estas personas, ¿no? La ley de las primicias, las ofrendas, estas leyes, ¿por qué son provisionales? Porque en el Nuevo Testamento, cuando llega Jesús, dice Lucas 10:7, cuando entren en una casa, coman y beban lo que les den. Jesús no dijo, cobren el diezmo. Fíjense, es una ley provisional. Las leyes provisionales valen hasta que llega Jesús. Llega Jesús y Él dispone otra cosa, porque eran provisionales. Hoy, los hermanos separados, una de las leyes, de las características de la doctrina de muchos grupos protestantes, es la ley del diezmo, que cobran el diezmo. Una vez platicando con un hermano evangélico, hablamos de las imágenes. Agotamos el tema de las imágenes y él dijo, oye,
Tienes razón, creo que yo no había entendido el tema de las imágenes y se quedó convencido con el tema de las imágenes y entonces ya en confianza me dice, oye, ¿tú qué opinas del diezmo? Porque la verdad es que yo no veo bien darle al pastor, yo con tanto sacrificio gano mi dinero y tengo que estarle pagando al pastor el 10%. Y hablamos del tema del diezmo, ¿no? Que ya lo veremos también más adelante, ese tema en el curso. Pero era una ley provisional, una orden provisional. Igual la ley del divorcio. Cuando viene Jesús, dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Se acaba esa orden o esa ley del diezmo, de las primicias, también del divorcio, cuando llega Jesús, porque Él dispone otra cosa. Ahora, una orden provisional en el Nuevo Testamento, ¿dónde la vamos a encontrar? Ahí la tenemos, Mateo 10:15. No vayan a tierras extranjeras. ¿Cómo? Por fin, porque después Jesús va a decir, vayan por todo el mundo. ¿Vamos a tierras extranjeras o no vamos a tierras extranjeras? Era una orden provisional porque a Jesús quería que primero se predicara en el área de Jerusalén, no lejos, ¿no? Entonces, por aquí empiecen. Era una orden provisional. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora las órdenes para siempre, y las órdenes para siempre, ahí vamos a ver precisamente una orden del Antiguo Testamento, está en Éxodo 20, versículo 3, versículo 12, por ejemplo, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, es una ley para siempre, no quiere decir que ya viene Jesús y dispone otra cosa. Esta ley va a ser para siempre, una orden para siempre. Y una orden para siempre en el Nuevo Testamento va a ser, vayan por todo el mundo. A diferencia de la orden provisional que tenemos en el Nuevo Testamento de no vayan a tierras extranjeras, esta orden es para siempre. Esta nos dice, vayan por todo el mundo. Entonces, son cosas muy concretas, órdenes muy concretas y tenemos provisionales y para siempre. Número 6. La Biblia contiene consejos y vamos a distinguir consejos para todos y consejos para algunos. Consejos para todos los vamos a encontrar en las bienaventuranzas. Ahí ustedes pueden leer cada una de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son, ¿por qué son consejos? Finalmente es una invitación. Recuerden que la diferencia entre un consejo y una orden, ustedes piensen en esta diferencia. Tú tienes una situación muy particular y alguien te da una orden. Haz esto. Ahora piensa que esa misma persona te da un consejo. ¿Te aconsejo qué? Entonces el consejo es una invitación. Yo te aconsejo que hagas esto. Digo, si no lo haces, pues ya es cuestión tuya, pero yo te aconsejo. Una orden es, lo tienes que hacer. Bueno, este consejo de las bienaventuranzas, Jesús nos está abriendo un panorama de santidad, como una montaña a la que todos debemos aspirar, y esa va a ser la meta máxima. ¿Alguien podrá decir, ya alcancé todo, ya no me falta nada más? No, nadie podrá decir, ya no me falta nada más. Siempre habrá algo por lo que tenemos que luchar, porque en el versículo 48, Mateo 5:48, dice, Jesús, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, va a ser un consejo para todos los que quieren alcanzar la santidad. Esa es la invitación para llegar a esa cima que está proponiendo Jesús. Y Mateo 19:21 vamos a ver consejos para algunos. Algunos Dios les pide, o Jesús concretamente en este ejemplo, les pide algo muy particular. En este caso al joven que quería seguirlo y que tenía mucho dinero y le dice, ve y vende todo lo que tienes y reparte el dinero a los pobres. Ese consejo era específicamente para este joven y no era para todos. Algunos, por ejemplo, les dijo, ven y sígueme, y recuerden al paralítico que Jesús lo sana, le dice, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, algunos sígueme y algunos tú tienes que vivir tu vocación en tu casa, ¿no? Entonces, son consejos para todos, consejos para algunos. Y la Biblia contiene, esto ya es para terminar el tema, la Biblia contiene pues precisamente lo que más nos interesa y lo que más tiene la Biblia precisamente es enseñanzas.
Eso es lo que más nos importa, es descubrir el plan que Dios ha establecido para toda la eternidad. Esto es lo que, una vez distinguiendo que tiene todo lo anterior que hemos señalado, los 6 puntos anteriores que hemos señalado, lo anterior nos va a ayudar a distinguir un contenido de otro, ¿no? Y vamos a evitar muchísimas confusiones como ya pasó con tantos grupos proselitistas no católicos, ¿no? Pero en lo que más nos debemos enfocar y lo que más nos debe interesar en este estudio de la Biblia es que cuando yo abro la Biblia y leo, si me encuentro con alguno de los ejemplos, que lo de la sangre, que lo de las regiones inferiores, o que si lo de las mujeres, o que si las bases de la tierra o los estanques, digo, bueno, pues eso es parte, ¿no? Parte del pensamiento del escritor sagrado, del pueblo. Pero lo que yo quiero encontrar en este libro sagrado es que Dios me hable a través de lo que estoy leyendo y que sea un instrumento para mi salvación, sabiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, encontrando alguna luz para mi vida espiritual, sobre todo en el Nuevo Testamento. También ya veremos un tema sobre la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero eso es lo que yo quiero encontrar en la Biblia. Ese es el contenido que más me interesa. Saber como dice Hechos 2:38, el arrepentimiento, el bautismo, y me lleva a una vida cristiana. Nosotros así lo hacemos a través del bautismo, ¿no? Mateo 28:19, y podemos aquí nombrar y enumerar muchísimas citas bíblicas donde vamos a encontrar la enseñanza que nos debe llevar a descubrir el plan de salvación que Dios ya proyectó desde la eternidad, incluso para nosotros mismos, para toda la humanidad, pero también de manera personal a cada uno de nosotros. Y bueno, que ya como apéndice, como algo extra, lo que no dice la Biblia. También, si algo no dice la Biblia, tampoco hay que inventar, como le pasa a muchos hermanos, ¿no? No lo dice, entonces ahí echamos a volar nuestra imaginación. ¿Qué no dice la Biblia? Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que mueren sin bautismo? No vemos algún caso, no nos dice algo, no hay una luz ahí en la Biblia. Por eso se creó hace tiempo, se hablaba del limbo, se pensaba que el limbo existía. De hecho, una de las primeras cosas que hizo el Papa Benedicto XVI, su santidad Benedicto XVI, cuando fue nombrado Papa, fue aclarar este tipo de cosas. Dijo, el limbo no existe, si un niño muere sin bautismo se va al cielo, ¿no? Y punto, asunto arreglado. Pero la Biblia no habla de eso, entonces ya la tradición, la iglesia, el magisterio nos va a dar luz sobre eso. ¿Hay vida inteligente en otros planetas? Pues no lo sabemos, no nos dice nada la Biblia. Tampoco vamos a pensar que sea un diccionario o un recetario en el que todo lo encontremos, que queramos encontrar todo ahí en la Sagrada Escritura. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atender el magisterio y la tradición de la iglesia, pensando en que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice 1 Timoteo 2:4. Y el magisterio de la iglesia es el que nos va a decir, porque viene esta pregunta, a ver, hermanos, después de todo esto que hemos visto en este tema, ¿cómo yo sé distinguir si esto es una leyenda, si es una costumbre, si es una opinión o si es una enseñanza? ¿Cómo le voy a hacer yo para saber distinguir? Pues el magisterio de la iglesia, que es quien da la interpretación correcta de la Biblia, porque la iglesia es madre de la Biblia, porque es autora de la Biblia. La iglesia es la que da la interpretación correcta y es la que nos dice cuando un contenido de la Biblia es una creencia, una opinión, una orden, una enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que hay que estar muy atentos a este tipo de errores que tienen los hermanos separados. Precisamente una vez que están fuera de la iglesia suceden muchísimos errores y cometen muchos errores. Así es que es mejor apegarse a la única iglesia que fundó Jesús, la Iglesia Católica, donde tenemos la excelencia de la fe que Jesús nos dejó.
desde que vino aquí en la tierra. Esto es todo lo que tenemos que ver con relación al tema de contenidos bíblicos. Bueno, pues esto fue el tema y espero que pues haya sido útil para entender muchas cosas en el curso de apologética. Y ahora vamos a ver una objeción. Ustedes han escuchado que dicen los testigos de Jehová que Jesús no murió en una cruz, sino que murió en un madero. Otros dicen que por qué adoramos la cruz, otros dicen que no debemos de guardar respeto a la cruz, que fue el arma que mató a Jesús, y tantas cosas con relación a la cruz, este instrumento tan sagrado de salvación que Jesús utilizó para esto, para salvarnos. Así es que sobre este tema va a ser el diálogo que vamos a escuchar ahora, y le agradecemos a las hermanas de la Sociedad Misionera Apóstoles de la Palabra que hayan preparado este sociodrama. Así es que vamos a verlo a continuación. Blanquita, muchas gracias por recibirnos. Te presento aquí a mi amiguita Casimira. Le estoy instruyendo para predicar el reino de Jehová. ¿Pero cómo? ¿Ya no eres católica? Fíjate que con esta pandemia y cuarentena me ha dado la oportunidad de conocer más las Santas Escrituras. ¿Cómo la ves, Blanquita? Ay, Susi, tantas veces que yo te invité a recibir cursos bíblicos y tú nunca tenías tiempo. Precisamente por eso, Blanquita, quería decirte, ¿cómo es posible que tú lees la Biblia y tengas eso ahí? ¿Sabías que la Biblia prohíbe tener ídolos, adorar ídolos? Además, la cruz fue el arma que mató a Jesús. Yo tengo mi Biblia aquí también. Vamos a ver en qué parte de la Biblia se presenta la cruz como un arma como el arma que mató a Jesús. No existe. Ustedes inventaron todo este cuento. Veamos lo que nos dice San Juan capítulo 12, versículo 23 al 24. Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Como ven, la Biblia presenta la cruz como el instrumento de nuestra salvación, la puerta por la cual Jesús entró en la gloria. ¿Cómo Jesús entró en la gloria? Pasando por la cruz. ¿Dónde Jesús realizó el plan de Dios Padre? Muriendo en la cruz. ¿Dónde Jesús murió como grano de trigo? En la cruz. No, Jesús no murió en la cruz. Por lo tanto, no tienen por qué darle tanta importancia a la cruz, poniéndola en sus casas, en las escuelas, en las calles. Parece una verdadera locura. Sí, ya lo dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 23. El mensaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para los que somos salvados, es poder de Dios. La locura es lo que ustedes están diciendo contra la cruz. Últimamente, la cruz, Jesús no murió en la cruz, sino en un madero, como podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 30, que lo va a leer Casimira. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús
a quienes ustedes mataron colgándolo en un madero. En la Ahí Biblia, dice, colgándolo de un madero. en la Biblia solamente 4 veces encontramos la palabra madero. Esto es para indicar que la cruz era de madera, no era de ningún otro material. Blanquita, fíjate aquí en nuestra revista cómo están los dibujos. Qué bueno que trajeron su revista porque aquí vamos a examinar los dibujos uno por uno. Le voy a preguntar a Casimira. A ver, Casimira, en la imagen de Jesús crucificado, ¿cómo tiene las manos? ¿Juntas o separadas? Separadas y extendidas. ¿Cuántos clavos tiene? 2 clavos. Muy bien. Ahora, Jesús colgado, ¿cómo tiene las manos? Juntas. ¿Cuántos clavos tiene? Solamente 1. Ahora examinemos lo que dice San Juan capítulo 20, versículo 25. Si no veo en sus manos la señal de los clavos. Ah, no había visto este texto bíblico. Como ven, se habla de clavos. Esto quiere decir que Jesús tenía las manos extendidas sobre una cruz. Ahora, vamos a examinar otra vez los dibujos. A ver, vamos a ver en el dibujo de Jesús crucificado, ¿dónde tiene el letrero? Encima de su cabeza. Muy bien. ¿Y Jesús colgado, dónde tiene el letrero? Encima de las manos. Ahora vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 37. Encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía por qué lo habían condenado. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Por lo tanto, se trata de una cruz y no de un madero, como dicen ustedes. Pero ¿por qué ustedes adoran la cruz el Viernes Santo? Nosotros el Viernes Santo no adoramos la cruz material, sino el misterio de la cruz, es decir, a Jesús que por nosotros murió en una cruz. De nuestra parte, cuando vemos una cruz, le tenemos miedo y nos asusta. Entonces ustedes se parecen a Drácula, Drácula, ¿por qué? porque los dos se espantan con la cruz. Mira, Blanquita, es mejor que nos retiramos porque veo que tú estás confundiendo a Casimira. Nos retiramos, otro momento regresamos. Bueno, yo les voy a dar un consejo, que es mejor que no salgan mucho, porque el virus las puede pescar. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. Muy bien, pues acabamos de ver entonces la objeción sobre la cruz. Y bueno, pues es importantísimo este tema que acabamos de ver, sobre todo con este grupo de los testigos de Jehová. Le agradecemos a las hermanas de la Sociedad Misionera Apóstoles de la Palabra que nos compartieron este diálogo. Y vamos a hacer un resumen para que veamos qué es lo que acabamos de ver. Por si nos distrajimos en el diálogo, rapidísimo vamos a ver cuál es el resumen, la enseñanza de este diálogo. La objeción es esta: ¿por qué los católicos quieren tanto la cruz si fue el arma que mató a Jesús? Y la respuesta es: no fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados. La cruz solamente fue el instrumento para que Jesús pudiera salvarnos. La puerta, algo así, ¿no? Como la puerta que le permitió entrar en su gloria. Por eso dice Jesús en Juan 12:23, que es necesario que el trigo muera para que produzca mucho fruto. Dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre está hablando de la muerte, de su propia muerte, ¿no? De Jesús en la cruz. Entonces, la cruz es el instrumento que utilizó, por eso es algo sagrado, la cruz. Que utilizó Dios para que Jesús nos salvara. Ahora, nosotros la veneramos precisamente por eso. No es cualquier cosa, es ese instrumento que Dios utilizó para darnos la salvación. Por eso es que fue la puerta para entrar al reino de los cielos, para Jesús.
y es semejante precisamente a la serpiente de bronce. De hecho, la serpiente de bronce es una figura que encontramos en el Antiguo Testamento de la cruz. La serpiente de bronce fue levantada para que se salvaran todos aquellos que habían sido mordidos por la serpiente y sanaran, y Jesús es levantado para salvación de la humanidad. El arca de Noé también fue un instrumento de salvación, el arca de la alianza, en fin. Y aquí podemos ver Sabiduría 14:7, bendita sea la madera que fue instrumento de tu salvación, y Gálatas 6:14, esta es importantísima. Dice San Pablo que él no se siente orgulloso de otra cosa sino de la cruz de Jesús. Sentirnos orgullosos de la cruz de Jesús. Porque dice, por él, Jesús nuestro Señor, por él, por Jesús, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ahora, hablando de que si Jesús murió en una cruz o en un madero, la respuesta ya la escuchamos, ¿no? Cuando la Biblia utiliza la palabra madero se refiere, y de hecho solamente 4 veces en la Biblia aparece refiriéndose al madero, se quiere decir el material con el que estaba construida la cruz, que era de madera y no era un palo, así como un poste, un palo vertical. A eso se refiere solamente 4 veces en la Biblia, aparece el madero, pero precisamente se refiere al material de la cruz. Y esta cita bíblica, si se la pueden aprender de memoria algún día, que puedan platicar con Testigo de Jehová sobre el tema de la cruz, esta cita bíblica que ya escuchamos en el diálogo es fundamental. Mateo 27:37, encima de su cabeza habían puesto un letrero. Así es que si hubiera sido, dice, aquí lo podemos ver, también nos mostraron Juan 20:25, donde dice, habla de los clavos, no era un clavo, como podemos ver ahí la perspectiva de los testigos de Jehová, hasta raro se ve ahí, ese para mí no es Jesús, el de la derecha sí, el de la izquierda no, es cualquier otra cosa, pero no es Jesús. Y bueno, ellos, los testigos de Jehová, lo representan así, y dice Mateo 27:37, encima de su cabeza habían puesto el letrero. Si Jesús hubiera muerto como ellos lo representan, ahí en el lado izquierdo, diría la Biblia, encima de sus manos habían puesto un letrero que decía la causa de su condenación. No, dice encima de su cabeza. Quiere decir que estaba como nosotros lo representamos en la parte derecha, la perspectiva católica. Jesús abriendo las manos y el letrero sobre su cabeza. Así es que, pues, es un tema muy importante, muy interesante para ir conociendo algunos puntos de nuestra fe. Es un tema también breve, sencillo, pero fundamental porque, como decíamos al inicio del curso, si no se aclaran este tipo de dudas, de objeciones, después vienen otras más grandes y a veces termina en un católico en el abandono total ya de la fe católica y se pasa a algún grupo religioso. Vamos a ver otra objeción muy sencilla a través también de un sociodrama, y esta objeción es sobre los alimentos impuros. Algunos dicen que no se puede comer carne de cerdo. No sé cómo le digan ahí en tu país a este animal, cerdo, cochino, hay muchos nombres, se le dicen, hay regiones aquí de México les dicen de otra manera, pero bueno, estamos hablando de este animal. Bueno, pues, ¿se puede comer la carne de este animal? ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Adelante. Pasen a comprar tacos de carnitas, taco de chicharrón, tenemos guisado de costillas, pasen. Toma asiento. A ver, ¿qué vamos a pedir, mi reina? Tenemos tacos de carnitas, de chicharrón, de chorizo, patitas de cerdo. Me da tacos de carnitas, por favor. Muy bien. Ahora se lo traigo. Sí, también tenemos guisado de costilla de cerdo. Sí, también me dan. También, quiere.
Buenos días, doña Chole. Buenos días, Bartolita, qué bueno que llegó. Sí, me sirve lo de siempre, tacos de bistec. ¿De bistec qué cree? Se acabaron los tacos de bistec. Ay, no me diga, doña Chole. Sí, se acabaron. Pues, ya sabe usted que yo no puedo comer la carne de cerdo. Pero, ¿por qué si está muy rico? Pues la palabra de Jehová se prohíbe comer la carne de cerdo. Y pues seguramente que no sabes. Ahora que está hablando de ese tema, ¿qué le parece si hablamos un momentito de la Biblia? Porque Lucy, ¿verdad que ya vamos a cerrar nuestro negocio? Ya terminamos Qué bueno, doña Chole, nuestro trabajo. Qué bueno que usted quiera hablar. Yo también quería hablar de hace mucho tiempo de ese tema. Lo que vemos en Levítico capítulo 11, versículos 7 y 8, dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, los tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Pero está saltando los versículos usted. Pero estamos hablando de la carne de cerdo, que doña Chole quiere aclarar este tema. Sí, pero en Malaquías capítulo 3, versículo 22, ahí nos habla para quién es esa ley. A ver, Lucy, lee, por favor. Acuérdense de la ley de Moisés, mi servidor, a quien entregué en el cerro Horeb leyes y ordenanzas para todo Israel. Leyes y ordenanzas para todo Israel. Usted no es israelita, ¿verdad? Pues no. Ahí está. Y también en Jeremías capítulo 31, versículo 31, ahí Dios nos promete una nueva ley con su nuevo pueblo de Dios. Vamos a ver. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel una nueva alianza. Qué interesante, quiere decir que el Antiguo Testamento es inferior entonces. Es inferior al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene la ley perfecta. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento es ley de Jehová, tenemos que obedecer. Además, usted no me está diciendo que sí podemos comer la carne de cerdo. Claro, allá vamos con el Nuevo Testamento. A ver, Lucy, busque Mateo capítulo 15, versículo 11. Ahí se nos va a aclarar con las palabras de Jesús. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Y como que ya voy entendiendo, quiere decir que todo lo que yo como, la carne de cerdo, todos los alimentos, no me va a hacer tan impuro, ¿verdad? Son las palabras que salen de mi boca, palabras malas. Así es, ofensas, groserías, malas palabras, eso es lo que hace impuro al hombre. Pero cosa de comer no. Por eso, Deborita, usted siga devorando sus tacos, no se distraiga. ¿Podemos comer de todo, sí? De todo. La carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 4, ahí se nos aclara. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Entonces ya quedó santificada, ¿verdad? Tu comida está santificada desde el momento que hacemos la oración. Bueno, doña Chole, es la primera vez que yo me encuentro un católico que me da respuesta respecto a este tema. ¿Dónde está usted estudiando? Bueno, nosotras, Lucy y yo, estamos estudiando en el curso de apologética, en línea con los apóstoles de la palabra. Así que nos gustaría que tú también te integres a ese curso. Voy a pensarlo, pero si usted me da otro texto bíblico, pues que me aclare un poquito más. Claro que sí. La carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, ahí se nos afirma. Este texto, la verdad, no deja lugar a duda. Por lo tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben. Bartolita, la palabra de Dios te reprendió. Bueno, ya me tengo que retirar, doña Chole, porque ya me estaba mandando mensajes mi pastor y entonces yo tengo que ir. Ay, Bartolita, ya me saliste con otro tema. Pero antes de que te vayas, llévese un poco de chicharrón. No, gracias, pero así está bien. Ay, Dios mío, mira, doña Bartolita se fue. Pues muchas gracias a las hermanas también de la Sociedad Misionera Apóstoles de la Palabra.
este sociodrama lo grabaron ahí en Acapulco, así es que les agradecemos mucho. Pues vamos a ver un resumen de lo que acabamos de ver para que se quede en el video y se quede grabado también en nosotros. El resumen que vamos a ver precisamente es sobre el tema de los alimentos impuros. Bien, ¿cuál es la objeción? La objeción, es cierto que está prohibido comer la carne de ciertos animales considerados como impuros. De hecho, lo encontramos en el libro del Levítico. Eso, como en este tema, como en algunos otros más, muchos católicos que no tienen preparación, despistados, digamos, dicen, búscala en tu Biblia, y uno agarra el libro del Levítico y en el versículo 7 dice, no comerás la carne, y como uno lo lee y en la propia Biblia, porque está en la Biblia, está este mandato de no comer la carne de estos animales, entonces muchos católicos se han dejado engañar y como lo han visto, ¿cuál es la conclusión a la que llegan? Lo estoy leyendo en la Biblia y en la iglesia nunca me han dicho esto. Nosotros comemos, comemos la carne de cochino, es más, a veces preparan carnitas y hasta fuera de la parroquia están vendiendo. Y como no me han dicho este texto bíblico y aquí lo dice la palabra de Dios, por eso, por este tipo de temas, de dudas, es importante que se vayan aclarando. Entonces, ¿qué respondemos? Se trata de una prohibición del Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver un tema más adelante que es el valor del Antiguo Testamento o Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver las diferencias fundamentales, pero hay que recordar que si es una ley del Antiguo Testamento, como lo vimos en el diálogo, solamente es para el pueblo de Israel y no para nosotros. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros ya somos la iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué se dio esta prohibición? Sí se dio una prohibición, pero ¿por qué? Y hay dos motivos. El primero, ahí lo estamos viendo, fue por motivo de higiene. La carne de cerdo, por ejemplo, y bueno, de otros animales que menciona también el Levítico, puede acarrear enfermedades. Están en el desierto, hace mucho calor, no hay manera de refrigerar los alimentos. Está la carne del cerdo y como no hay manera de refrigerar, en el desierto, imagínense, hace mucho calor, hay poco aseo, se echa a perder la carne. ¿Qué iba a provocar eso? Una enfermedad tremenda en el pueblo. Entonces, para evitar eso, Dios, vean, hasta en eso Dios está cuidándonos, estaba cuidando ahí el pueblo de Israel, para evitar un contagio tremendo y una enfermedad ahí, una epidemia ahí en el pueblo de Israel. Dice, no coman la carne de ese animal. Entonces, primero era por motivo de higiene, porque se daba esta situación, y en segundo lugar, por cuestión religiosa. El pueblo empieza a aprender a obedecer a Dios en cosas pequeñas, cosas sencillas, cosas exteriores. No toques esto, no comas aquello, obedece en esto, en fin, cosas muy sencillas y cosas exteriores. Ya vendrán cosas más profundas, trascendentales, interiores, que nos van a llevar a la santidad, y eso ya lo traerá Jesús. Porque sí, ciertamente va a decir, bueno, pues, ¿qué pasa? Solamente es comer, es un animal, no pasa nada. Bueno, empieza a obedecer esto pequeño, porque va a llegar Jesús y Él va a traer la plenitud de la revelación, de la verdad. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos responder? Ya vimos. Mateo 15:11. Lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, sino lo que sale de su boca, eso mancha al hombre. Mentiras, injurias, rencores, todo eso mancha al hombre. Entonces a Jesús le preocupa más la santidad del alma, la pureza del corazón más que la pureza del cuerpo, porque dice, entra y no te mancha eso, lo que entra por la boca, pero sí te mancha lo que sale de la boca, eso sí, el pecado, ¿no? Dice Romanos 14:17, el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida,
es ante todo justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. No te detengas a ver qué comes, qué no comes. Claro, todo en exceso es malo y hay que cuidarse, hay que cuidar lo que comes, pero que por cuestión bíblica tú digas esto yo no lo como porque lo prohíbe la Biblia. No, la Biblia al contrario nos dice que, dice San Pablo a los Corintios, no es un alimento el que nos hará agradables a Dios. Si comemos no ganamos nada, si no comemos tampoco perdemos nada, pero si bien somos libres, cuídense de esa misma libertad, que esa misma libertad no haga caer a los débiles. Hay otras preocupaciones, no tanto por lo que se come o lo que se bebe. Dijo, la voz le dijo por segunda vez, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Vean, ahí está, Hechos 10:15. Colosenses 2:16, que nadie los venga a criticar por lo que comen y beben, que nadie los venga a criticar. Y 1 Timoteo 4:4, todo lo que Dios ha creado es bueno. Esta es importantísima. Si te la puedes aprender de memoria, hazlo, por favor. 1 Timoteo 4:4, hasta está fácil aprenderse. Todo lo que Dios ha creado es bueno y ningún alimento está prohibido siempre que lo tomemos dando gracias a Dios. Así es que este es el tema de los alimentos impuros. Y bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Esperemos que todos vayan aprendiendo, que nos vayan siguiendo. Si no se pueden conectar a la hora en que estemos haciendo esto en vivo, pues ya saben que se van quedando cada sesión grabada ahí en Telegram. Todo se va guardando. En un rato libre que tengan, van escuchando el primero, el segundo, el tercer tema y así vamos aprendiendo todos juntos. Nos da mucho gusto que se estén conectando en este momento, todos los hermanos que ahorita nos están siguiendo en vivo y los que nos están viendo la grabación, pues los felicitamos porque le están dedicando un tiempo de su día, de su vida, un tiempo le están dedicando a conocer la palabra de Dios. Y eso tiene premio en el cielo y nos va a servir también para la vida terrena, para que conozcamos, profundicemos, vivamos y también defendamos nuestra fe. Así es que muchas gracias por su atención. Con eso terminamos la sesión del día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente sesión. No se la pierdan. Oración por la unidad de los cristianos. Te adoramos, Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo. Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Él nos guiará hacia la unidad. Él es quien nos da el carisma, que hace las diferencias en la iglesia y también Él nos da la unidad. Envíanos el Espíritu Santo, que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado, que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho. Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. Señor, esta iglesia que es tuya no es nuestra. La historia nos ha dividido. Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad o por el camino de esta unidad reconciliada. Señor, tú siempre has hecho todo lo que has prometido. Danos la unidad de todos los cristianos. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo.